¿Por qué gastar un cosmos tan grande solo en nosotros? Carl Sagan, Contacto. Un día, en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México, ocurrió una conversación inusual. Fue durante la hora del almuerzo. Científicos, entre ellos Edward Teller, conocido como el padre de la bomba de hidrógeno, comenzaron a hablar sobre extraterrestres. Discutían la posibilidad de que los alienígenas visitaran la Tierra en platillos voladores. No era una discusión seria, sino una charla ligera entre colegas que apenas creían en eso. En medio de la conversación, Enrico Fermi, un reconocido físico y premio Nobel, hizo una simple pregunta. Entonces, ¿dónde están? El cielo estrellado nos parece infinito, pero ¿sabías que en realidad vemos solo una pequeña parte de nuestro vecindario cósmico? En la noche más clara, podemos observar como máximo 2.500 estrellas, y casi todas están a menos de 1.000 años luz de distancia, lo que representa solo el 1% del diámetro de la Vía Láctea. En la parte visible del universo hay entre 10 sextillones y 1 septillón de estrellas. Dicho de forma sencilla, por cada grano de arena en todas las playas de la Tierra hay unas 10.000 estrellas en el espacio. Entre el 5 y el 20% de esas estrellas son similares a nuestro Sol. Incluso con la estimación más baja, esto equivale a 500 quintillones de estrellas parecidas al Sol. Ahora imagina, una de cada 5 de esas estrellas podría tener un planeta parecido a la Tierra. Un planeta donde podría haber agua líquida y condiciones para la vida como las nuestras. Eso hace 100.000 millones de billones de planetas similares a la Tierra. Esto significa que por cada grano de arena en el mundo hay 100 planetas potencialmente habitables. Piensa en eso la próxima vez que estés en la playa. Tomemos una estimación modesta y asumamos que en miles de millones de años, en el 1% de esos planetas apareció vida, y que en el 1% de ellos esa vida alcanzó un nivel de inteligencia similar al de la Tierra. Esto nos da 10 cuatrillones de civilizaciones inteligentes en el universo. En nuestra galaxia, la Vía Láctea, podría haber 1.000 millones de planetas parecidos a la Tierra y 100.000 civilizaciones inteligentes. Los científicos de la organización SETI han estado intentando captar señales de extraterrestres durante muchos años. Si realmente hay más de 100.000 civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia, y al menos algunas de ellas emiten ondas de radio o rayos láser al espacio, ¿no deberíamos haber oído algo ya? Pero no hemos oído nada. Nada de nada. Nunca. Entonces, ¿dónde están? Nuestro Sol es una estrella joven en términos del universo. En algún lugar, en el espacio, hay estrellas mucho más antiguas, y orbitando alrededor de ellas, planetas similares a la Tierra, pero mucho más viejos. Es lógico pensar que en esos planetas podrían haberse desarrollado civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra. Comparemos nuestra Tierra, que tiene 4.540 millones de años, con un planeta imaginario, el planeta X, con 8.000 millones de años. Esta es la edad promedio de los planetas alrededor de las estrellas enanas rojas, las más comunes del universo. Ahora bien, si en este planeta X la vida evolucionó de manera similar, imagina hasta dónde podrían haber llegado con 3.500 millones de años adicionales. Las tecnologías de una civilización que nos aventaje en solo 1.000 años nos parecerían magia, y una civilización con 1 millón de años más de desarrollo sería tan incomprensible para nosotros como nuestra cultura lo es para un chimpancé. Y eso con una diferencia de solo 1 millón de años. Hay una escala que probablemente hayas escuchado muchas veces. Es la escala de Kardashev, conocida en todo el mundo. Clasifica a las civilizaciones inteligentes en 3 tipos según la cantidad de energía que pueden utilizar. Una civilización de tipo 1 puede utilizar toda la energía de su planeta. Nosotros, los humanos, estamos cerca de alcanzar esto. Una civilización tipo 2 puede utilizar toda la energía de su estrella. Por ahora, nos cuesta imaginar cómo lograrlo. Una civilización de tipo 3 puede utilizar energía equivalente a toda la energía de la galaxia Vía Láctea. Es difícil siquiera imaginarlo, ¿verdad? Piensa en el planeta X y en sus 3.500 millones de años adicionales de desarrollo. Si allí existiera una civilización como la nuestra y hubiera alcanzado el tipo 3, probablemente ya habrían dominado los viajes interestelares y colonizado toda la galaxia. Existe una teoría sobre cómo podría ocurrir tal colonización. Fue propuesta por el astrofísico Michael Hart. Imagina pequeñas máquinas que viajan a otros planetas. Se reproducen allí utilizando recursos locales y luego envían copias de sí mismas más lejos. Sí, las llamadas sondas de von Neumann, nombradas en honor al famoso matemático. Incluso sin velocidades superiores a la de la luz, este método podría permitir colonizar toda la galaxia en 3,75 millones de años. Un instante en términos cósmicos.
Si aún no estás convencido, simplemente mira esto. Un equipo de astrónomos estadounidenses de la Universidad de Rochester creó una simulación por computadora que muestra cómo podría verse la colonización de la Vía Láctea. Las naves se mueven muy lentamente, a solo 10 kilómetros por segundo. La distancia máxima que pueden recorrer es de unos 10 años luz y les toma 300.000 años. Cada sistema colonizado puede enviar una nueva nave cada 100.000 años. Tienen mucho tiempo, más del que abarca toda la historia de la civilización humana. Y mira lo que ocurre al final. Incluso con parámetros tan modestos, una civilización avanzada podría colonizar gran parte de la Vía Láctea en solo 1.000 millones de años. Si asumimos que al menos el 1% de las civilizaciones inteligentes alcanza el tipo 3, en nuestra galaxia debería haber al menos 1.000 de estas supercivilizaciones. Y seguramente notaríamos su presencia, ¿verdad? Pero no ocurre. Quizás no entendemos algo sobre el funcionamiento del universo, o las civilizaciones avanzadas se esconden intencionalmente de nosotros, o tal vez realmente estamos solos en la Vía Láctea, o simplemente llegamos temprano. Analicemos las principales explicaciones a la paradoja de Fermi. Para preparar este vídeo, me basé en libros de Max Tegmark, Jim Al-Khalili, Nick Bostrom y en un artículo de Tim Urban. Mi nombre es Sasha y esto es Homo Deus. Tengo malas noticias. Si le preguntas a 10 científicos, ¿dónde están todos? Probablemente recibirás 10 respuestas diferentes. Es como en el pasado, cuando la gente discutía si la Tierra era redonda o pensaba que las enfermedades eran causadas por espíritus malignos. Pero, vaya, ¿dónde están ellos y dónde estamos nosotros? La humanidad ha recorrido un largo camino. Nuestros antepasados nos parecen tan simples y poco informados, pero estamos más o menos en ese mismo nivel cuando se trata de entender la vida extraterrestre. Hay 2 categorías de explicaciones para la paradoja de Fermi. 1. No vemos rastros de civilizaciones de tipo 2 y 3 porque no existen. 2. Estas civilizaciones existen, pero no las vemos por otras razones. Los defensores de la primera categoría señalan el problema de la no exclusividad. Usan cálculos matemáticos y estiman que, si en nuestra galaxia hay miles o millones de civilizaciones avanzadas, al menos una de ellas ya se habría puesto en contacto con nosotros. Si una civilización avanzada pudiera viajar entre estrellas a solo el 10% de la velocidad de la luz, algo bastante realista, podría colonizar nuestra galaxia en aproximadamente 1 millón de años. No es tanto tiempo. Por ejemplo, la sonda espacial más rápida lanzada desde la Tierra alcanzó una velocidad de alrededor el 0,07% de la velocidad de la luz. A esa velocidad, incluso nosotros podríamos colonizar la galaxia en 150 millones de años. Piénsalo, solo 150 millones de años y la Vía Láctea existe desde hace miles de millones de años. Por lo tanto, debe ser que simplemente no hay nadie y en el universo ocurre algo diferente. Este algo diferente se llama el Gran Filtro. En las diferentes etapas, desde el estado prebiológico hasta la inteligencia de tipo 3, hay barreras que eliminan todos o casi todos los intentos de vida. En algún punto de este largo proceso evolutivo hay una barrera especialmente difícil. Superarla es extremadamente improbable, o incluso imposible. Este es el Gran Filtro, propuesto por el economista Robin Hanson. Y la pregunta principal aquí es, ¿en qué punto de la línea del tiempo se encuentra este filtro? Dependiendo de la respuesta, como humanidad, estamos en una de estas 3 posibles realidades. Somos raros, somos los primeros, o estamos en problemas. La única esperanza que tenemos es que el Gran Filtro ya haya quedado atrás, que lo hayamos superado, lo cual significaría que es extremadamente raro que la vida alcance nuestro nivel de inteligencia. Este escenario explicaría por qué no hay civilizaciones de tipo 3, pero también implicaría que somos una de las pocas excepciones, ya que hemos llegado tan lejos. A primera vista, esto suena similar a las ideas de la gente de hace 500 años. La Tierra es el centro del universo, bla bla bla. Suena sospechosamente arrogante. ¿Esto implica que somos especiales? Sin embargo, los científicos hablan del efecto del sesgo del observador. Cualquiera que reflexione sobre su rareza inevitablemente forma parte de una historia de éxito de la vida inteligente. Por ejemplo, tú eres un organismo extremadamente raro, porque todos tus ancestros lograron reproducirse con éxito y transmitir sus genes, y estos ancestros fueron incontables. Bien, si realmente somos especiales, ¿cuándo nos volvimos tan únicos? ¿Cuál es la etapa que hemos superado nosotros, pero que destruye a todos los demás? Una posibilidad es que el simple origen de la vida sea increíblemente raro. A la Tierra le tomó unos 700 millones de años que esto ocurriera.
hemos intentado replicar este evento en laboratorios sin éxito. Si este realmente es el gran filtro, entonces no solo no hay vida inteligente en el universo, sino que no hay ninguna vida. Otra posibilidad es que el gran filtro sea el salto de una célula procariota simple a una eucariota compleja. Las células procariotas son pequeñas y simples, no tienen núcleo, su ADN simplemente flota dentro de la célula. Tienen pocas estructuras internas. Estas incluyen bacterias y arqueas, las formas de vida más antiguas de la Tierra. Las células eucariotas son más grandes y están más organizadas. Tienen un núcleo donde se almacena el ADN. También contienen diferentes estructuras internas, cada una con su función específica. Por ejemplo, las mitocondrias actúan como pequeñas plantas de energía dentro de la célula. Estas células eucariotas están presentes en plantas, animales, hongos y algunos organismos unicelulares. El paso de las procariotas a las eucariotas es un salto enorme en términos de complejidad y posibilidades. Después de la aparición de las procariotas, estas se mantuvieron sin cambios durante casi 2.000 millones de años, antes de dar el siguiente salto evolutivo: desarrollar un núcleo. Muchos científicos creen que esto pudo haber ocurrido solo una vez en toda la historia de la Tierra. Si este es el gran filtro, el universo está lleno de simples células procariotas y nada más. Existen otras posibilidades. Por ejemplo, algunos consideran que el desarrollo de la inteligencia artificial general es un posible candidato al gran filtro. Aunque el salto de la vida semirracional a la vida racional no parece un milagro a primera vista, Steven Pinker rechaza la idea de un ascenso inevitable en la evolución. Dado que la evolución no persigue objetivos, sino que simplemente ocurre, utiliza las adaptaciones que son más útiles para un nicho ecológico específico. El hecho de que en la Tierra esto haya llevado a la inteligencia tecnológica solo una vez hasta ahora puede indicar que este resultado de la selección natural es raro y, por lo tanto, no es en absoluto un desarrollo garantizado en el árbol evolutivo de la vida. Cualquier posible gran filtro debe ser algo con una probabilidad de 1 en 1.000 millones. Deben ocurrir uno o varios eventos completamente aleatorios para crear una excepción asombrosa. Por lo tanto, algo como el paso de la vida unicelular a la vida multicelular queda descartado. Los científicos han descubierto que esta transición ocurrió de forma independiente al menos 46 veces en la Tierra. Ocurrió en plantas, animales, hongos, algas. Y cada vez fue un proceso evolutivo independiente. Así que claramente no es una excepción extremadamente rara. Por la misma razón, si encontráramos un fósil de una célula eucariota en Marte, de origen local y no terrestre, esto descartaría el salto de célula simple a célula compleja como posible gran filtro. También descartaría todo lo que ocurrió antes de ese punto en la cadena evolutiva, porque si ocurrió tanto en la Tierra como en Marte, claramente no es un evento con una probabilidad de 1 en 1.000 millones. Si realmente somos raros, esto también podría no deberse a un evento biológico aleatorio, sino a la singularidad de nuestro planeta. Sí, puede haber muchos planetas similares a la Tierra, pero las condiciones específicas de la Tierra, como las características del sistema solar, la presencia de un gran satélite o algo inherente a nuestro planeta, son excepcionalmente favorables para la vida. Esta es la hipótesis de la Tierra rara. Otra esperanza para la humanidad es que las condiciones en el universo solo recientemente, por primera vez desde el Big Bang, alcanzaron un punto que permitió el desarrollo de vida inteligente. En ese caso, nosotros y muchas otras especies podríamos estar en camino hacia la superinteligencia. Y esto simplemente aún no ha ocurrido. Llegamos en el momento adecuado para ser una de las primeras civilizaciones capaces de colonizar el espacio. Aquí hay una prueba. Esto muestra la prevalencia de estallidos de rayos gamma, es decir, explosiones gigantes que hemos observado en galaxias distantes. Por ejemplo, la Tierra primitiva era un lugar muy inestable. Con frecuencia ocurrían impactos de asteroides y erupciones volcánicas, y esto duró varios cientos de millones de años. Solo después de que estos eventos se volvieron menos frecuentes, la vida pudo aparecer en la Tierra. Algo similar podría haber ocurrido en el universo primitivo. Los cataclismos podrían haber destruido todo a su alrededor e impedido que la vida evolucionara más allá de cierto punto. Ahora, en términos de los astrofísicos, podríamos estar en medio de una transición astrobiológica de fase. Y es la primera vez que la vida ha podido evolucionar tanto tiempo sin interrupciones. Ahora, otra mala noticia. Si no somos raros ni somos tempranos, entonces el gran filtro debe estar en nuestro futuro. Esto implicaría que la vida regularmente evoluciona hasta nuestro nivel, pero algo impide que avance más allá.
Y es poco probable que seamos una excepción. Uno de los posibles filtros futuros son las catástrofes naturales recurrentes, como los estallidos de rayos gamma. Otro candidato es la posible inevitabilidad de que casi todas las civilizaciones inteligentes se destruyan a sí mismas una vez que alcanzan cierto nivel tecnológico. Por eso el filósofo de la Universidad de Oxford, Nick Bostrom, dice que la ausencia de noticias son buenas noticias. Descubrir incluso una forma de vida simple en Marte sería una mala noticia, porque descartaría una serie de posibles grandes filtros que ya hemos superado. Y si encontráramos fósiles de vida compleja en Marte, Bostrom dice que serían las peores noticias jamás impresas en la portada de un periódico. Existe un segundo grupo de explicaciones para la paradoja de Fermi. Las civilizaciones de tipo 2 y 3 existen, y hay razones lógicas por las que todas permanecen en silencio. Y la lógica es simple. No hay nada raro o único en nuestra galaxia, sistema solar, planeta o nivel de inteligencia hasta que se demuestre lo contrario. Nuestra búsqueda de señales cubre aproximadamente 100 años luz, lo que equivale al 0,1% de nuestra galaxia. Observa detenidamente este rango y reflexiona. ¿Es realmente sorprendente que no hayamos escuchado nada y que nadie nos haya escuchado aún? Piensa en esto. América fue colonizada por europeos mucho antes de que un pequeño grupo de inuit en el extremo norte de Canadá se enterara. Quizás en los asentamientos interestelares de especies superiores exista su propia urbanización, donde los sistemas estelares vecinos están colonizados y se comunican entre sí. Y venir a nuestro remoto rincón de la galaxia podría ser simplemente poco práctico y sin propósito. Sin mencionar que la idea misma de la colonización física podría parecer absurda para especies más avanzadas. Por ejemplo, las civilizaciones de tipo 2 podrían haber creado un entorno perfecto para satisfacer todas sus necesidades. Es posible que no tengan ningún interés en explorar un universo frío y vacío. Una civilización aún más avanzada podría percibir el mundo físico como un lugar terriblemente primitivo. Podrían haber superado su biología hace tiempo y haber subido su conciencia a una realidad virtual con vida eterna. El mundo físico de la biología, la mortalidad y las necesidades podría parecerles tan irrelevante como la vida de las especies primitivas en el oscuro y frío océano nos parece a nosotros. Los interfaces neuronales y la realidad virtual podrían crear un mundo perfecto donde todo sea posible. En ese mundo podrías ser quien quieras y hacer lo que quieras, sin limitaciones. ¿Realmente querrías abandonar eso para embarcarte en peligrosos viajes espaciales? Aquí hay otra idea planteada por Carl Sagan. Según él, podría haber mucha actividad y ruido a nuestro alrededor, pero nuestras tecnologías son demasiado primitivas. Es como entrar en un edificio de oficinas moderno, encender un walkie-talkie y al no escuchar actividad, concluir que el edificio está vacío. Además, según Sagan, nuestras mentes podrían operar mucho más rápido o mucho más lento que otras formas de inteligencia. Por ejemplo, podría tomarles 12 años a los extraterrestres decir hola, y cuando escuchamos este mensaje simplemente nos suena como ruido blanco. O al contrario, podrían enviar señales increíblemente rápidas diseñadas para comunicarse con civilizaciones inteligentes como las suyas. Y para ellos, los primitivos lentos simplemente no somos interesantes. Si los extraterrestres nos visitan, el resultado será parecido a cuando Colón llegó a América, lo cual no fue muy favorable para los nativos americanos. Stephen Hawking. Estamos desesperados para saber si estamos solos en la Vía Láctea. Queremos gritar y mostrarnos a cualquiera que pueda observarnos, pero ¿y si eso fuera lo último que hagamos? Imagina un cazador que se despierta en su escondite. Escucha cuidadosamente sonidos sospechosos provenientes de la espesura antes de levantarse. Otra noche ha pasado sin incidentes. El bosque es oscuro y está lleno de niebla. Al cazador le gustaría llamar a otros para no sentirse solo, pero en el último momento se detiene. ¿Y si son como él? Todos los seres vivos intentan sobrevivir, asegurarse recursos y reproducirse. Su mayor obstáculo son otros seres con los mismos objetivos. La competencia entre especies favorece a los seres con características ventajosas. Nuestros antepasados eran ingeniosos, competitivos, expansivos y hambrientos de recursos. Eso les permitió ganar en esta carrera intelectual. Hoy, la mayoría de las otras especies son tan indefensas frente a nosotros que eliminamos docenas de especies cada día, simplemente como un efecto colateral de nuestro estilo de vida. Pero los humanos somos más que individuos. Creamos culturas que también compiten entre sí. Las sociedades competitivas y expansivas se extienden más rápido y más lejos. Si miramos nuestra historia, está claro.
Somos peligrosos. No solo para otros, sino también para nosotros mismos. La naturaleza humana nos ha llevado a conquistar cada rincón del planeta, y ahora miramos hacia las estrellas. Buscamos expandir nuestro territorio y asegurar el acceso a más recursos, y entonces podríamos encontrarnos con otros que hagan lo mismo. Es probable que la competencia por la vida también ocurra en planetas lejanos, por lo que es lógico suponer que una civilización alienígena que haya dominado su planeta sea de alguna manera similar a nosotros. Imagina que eres el cazador que se mueve sigilosamente por el bosque oscuro. Estás completamente solo, pero sabes que en algún lugar pueden estar otros como tú. No puedes conocer sus intenciones. ¿Serán agresivos o pacíficos? Entiendes que tú mismo podrías matar para sobrevivir, así que debes asumir que otros también podrían hacerlo. Quizás si te encuentras con otro cazador, sobrevivirá quien dispare primero, pero eso no significa que el conflicto sea inevitable. Hasta ahora, el progreso del mundo moderno parece habernos hecho más pacíficos, no más violentos. Tal vez esto también sea cierto para otras civilizaciones, que, en última instancia, el progreso lleva a menos conflictos. Es probable que las civilizaciones alienígenas también sean diferentes, algunas pacíficas y amigables, otras maliciosas y beligerantes. Pero el problema es que cuando nos encontremos con otros entre las estrellas, no tendremos manera de conocer sus verdaderas intenciones. De la misma forma, ellos podrían no entender o no confiar en nuestras intenciones. Además, si descubrimos otra civilización y ellos nos descubren a nosotros, los años luz entre nosotros significarán años de retraso en la comunicación. Ambas partes se encontrarán en un estado de incertidumbre, preguntándose si lo más sabio sería simplemente atacar. Porque hay otros dos problemas serios: los avances tecnológicos y la ventaja del primer golpe. No sabemos cuáles son los límites de la tecnología, pero sí sabemos lo importante que es el progreso tecnológico en la guerra. Unos cientos o miles de años podrían convertir un conflicto incierto en una masacre unilateral. Las legiones de César habrían sido aniquiladas por la artillería de la Primera Guerra Mundial, y esa artillería, a su vez, no tendría ninguna posibilidad contra los drones y misiles guiados modernos. Esto significa que los niveles de poder entre civilizaciones podrían variar enormemente. Incluso si encontramos una civilización similar a la nuestra y decimos «hola», para cuando recibamos su respuesta, podríamos estar tecnológicamente muy por detrás de ellos. Esto ya es malo de por sí, pero los científicos interestelares empeoran la situación. Si tu enemigo está a años luz de distancia, enviar una flota de invasión tomaría tanto tiempo que para cuando llegue, podría estar tecnológicamente obsoleta. La única manera de garantizar la victoria sería lanzar un ataque con tal fuerza y rapidez que el objetivo no tuviera ninguna posibilidad de sobrevivir, tiempo para responder o capacidad de escapar y vengarse más tarde. Si asumimos que la mayoría de las civilizaciones viven en planetas, esto las hace muy vulnerables. Basta con lanzar algo masivo contra el planeta para hacerlo inhabitable. Por ejemplo, un pequeño meteorito del tamaño de una persona, viajando al 95% de la velocidad de la luz, contiene tanta energía como todas las bombas nucleares de la Tierra juntas. Si lanzaras unas cuantas docenas de estos meteoritos contra una civilización que quisieras destruir, el éxito estaría garantizado. Incluso un solo impacto sería suficiente. No es una idea tan absurda. Una civilización apenas un poco más avanzada que la nuestra en la escala de Kardashev tendría suficiente energía para lanzar múltiples ataques contra cada planeta donde sospeche que hay vida. Lo que hace que esta arma sea especialmente aterradora es lo mucho que favorece el primer golpe. Podría ser tan rápido que sería imposible defenderse después de su lanzamiento. Quien dispara primero siempre gana. Esto convierte cualquier civilización en una amenaza existencial para cualquier otra. Y si cada civilización es una amenaza para las demás, quizás en el universo solo existan dos tipos de civilizaciones: las silenciosas y las muertas. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Deberíamos preocuparnos? Las señales de radio que hemos enviado en los últimos 100 años han recorrido una distancia relativamente pequeña y hace tiempo que se han convertido en ruido irreconocible. A nuestro nivel tecnológico, si no intentamos deliberadamente atraer atención y si nadie está mirando específicamente hacia nuestro sistema solar, seguiremos siendo invisibles. Pero si lo pensamos bien, los astrónomos modernos están desarrollando métodos para buscar biofirmas, como oxígeno, metano y otros compuestos que podrían indicar vida en los planetas. Si las civilizaciones alienígenas tienen telescopios de alta resolución y sensibilidad, podrían haber detectado el oxígeno en la atmósfera de la Tierra hace mucho tiempo.
Quizás lo estamos viendo mal. Tal vez nuestro cerebro primitivo, que evolucionó en un contexto de feroz competencia por la vida, imagina depredadores alienígenas a nuestro alrededor. Quizás el simple hecho de que veamos el universo de esta manera sea un signo de que aún no hemos madurado como especie. Por eso algunos científicos creen que bien podría existir una comunidad amistosa de civilizaciones que espera que estemos listos para contactarlas. Imagina que existe solo una civilización superavanzada, a la que llamaremos Alfa. Esta civilización no es solo tecnológicamente avanzada, ha alcanzado el nivel 3, algo que ni siquiera podemos imaginar. Alfa fue la primera en surgir en la galaxia y durante millones, no miles de millones de años de existencia, ha desarrollado tecnologías que le permiten controlar vastos espacios cósmicos. Puede observar el surgimiento y desarrollo de la vida en los planetas mientras permanece completamente invisible. La mayoría de las formas de vida no representan ningún interés o amenaza para Alfa. Aparecen y desaparecen. Pueden ser organismos simples, plantas o animales primitivos. Sin embargo, de vez en cuando surge una especie que comienza a mostrar señales de inteligencia. Es posible que Alfa observe a estas especies con especial atención. Podría estudiar su desarrollo, cultura y logros científicos. Pero hay un umbral que esta civilización no permitirá que nadie cruce. Tal vez ese umbral sea el momento en que una especie empieza a explorar viajes interestelares o a enviar señales potentes al espacio. Entonces, Alfa toma medidas. Para ella, esto es como una reacción inmune frente a una amenaza potencial. Los métodos que Alfa podría usar para eliminar estas civilizaciones serían inimaginablemente avanzados e imperceptibles para nosotros. Podría ser algo tan sutil como alterar las constantes fundamentales en una región local del espacio o provocar la explosión de la estrella más cercana. Para una civilización del nivel de Alfa, esto podría ser tan fácil como para ti dar un me gusta a un vídeo y suscribirte a un canal. ¿Por qué Alfa actuaría así? Quizás sea el resultado de una experiencia amarga. Tal vez, en el pasado, se enfrentó a otra civilización avanzada y eso resultó en un conflicto devastador. Desde la perspectiva de la selección natural, todo tiene sentido. Solo una civilización obsesionada con su seguridad podría convertirse en Alfa. Para prosperar y eliminar amenazas, toma las medidas más extremas sin dudar. Nuestra Tierra podría ser simplemente una célula dentro de un enorme zoológico nacional protegido, con la estricta regla de observar pero no tocar. Esta hipótesis fue propuesta por el astrónomo estadounidense John Ball en 1973. No vemos a nadie porque, si una especie mucho más inteligente quiere observarnos en secreto, sabría exactamente cómo hacerlo. Quizás exista una regla similar a la primera directriz de Star Trek, que prohíbe a las entidades superinteligentes entrar en contacto abierto con especies menos desarrolladas como nosotros. Imaginen que hay un hormiguero en medio del bosque. Justo al lado del hormiguero están construyendo una autopista de 10 carriles. La pregunta es, ¿pueden las hormigas entender qué es una autopista de 10 carriles? ¿Pueden comprender la tecnología y las intenciones de los seres que la están construyendo justo a su lado? El problema puede no ser que nuestros instrumentos sean débiles. Simplemente podríamos no ser capaces de comprender qué son los seres extraterrestres ni qué están intentando hacer. Esto podría estar tan fuera de los límites de nuestro entendimiento que, incluso si quisieran iluminarnos, sería como intentar enseñar a las hormigas a usar ChatGPT. Preguntémonos, cuando Colón puso por primera vez un pie en América, ¿se detuvo frente a un hormiguero para comunicarse? ¿Mostró generosidad al intentar ayudar a las hormigas? ¿Se volvió hostil y ralentizó su misión para destruir el hormiguero? ¿O el hormiguero le resultó absolutamente y completamente irrelevante? El filósofo Thomas Nagel una vez planteó la pregunta, ¿qué significa ser un murciélago? Con esto llamó la atención sobre el abismo explicativo entre lo que la ciencia puede describir objetivamente y cómo la conciencia percibe subjetivamente la vida. Nagel señaló que ninguna explicación científica nos permitirá experimentar lo que significa tener otra forma de conciencia. Nosotros, los humanos, estamos encerrados en un universo interno creado por nuestro cerebro, cuerpo y entorno. Sin embargo, al explorar los límites de nuestra propia conciencia y las increíbles capacidades de otros seres vivos, podemos intentar imaginar conciencias alternativas. Es importante entender que nuestra forma de percibir el mundo y a nosotros mismos no es la única posible. Por ejemplo, nunca sabremos exactamente cómo es ser un pulpo.
Es prácticamente un extraterrestre entre nosotros. Tiene un sistema nervioso distribuido. Aproximadamente 2/3 de las neuronas del pulpo están en sus tentáculos, es decir, cada tentáculo tiene sus propios grupos de células nerviosas. Esto significa que los tentáculos pueden actuar de manera independiente, pueden pensar por sí mismos, buscar comida y explorar objetos. Y todo esto sucede de forma autónoma respecto al cerebro central. En comparación con nuestra experiencia humana, esto bien podría parecerse a las sensaciones de un extraterrestre. Hablando de verdaderos extraterrestres, si existen, su conciencia podría ser aún más sorprendente. Las condiciones de vida inusuales en planetas lejanos podrían haber dado lugar a sentidos completamente diferentes. Estas criaturas podrían ver el mundo a través de la gravedad, sentir la química del aire, percibir campos electromagnéticos o incluso usar la radiación como fuente de información. Su visión, en términos generales, podría funcionar como un olfato increíblemente poderoso, pero en forma de percepciones visuales. Por ejemplo, los extraterrestres podrían ver moléculas y compuestos químicos, distinguiendo no solo objetos, sino también su composición. Podrían tener cuerpos con formas inimaginables para nosotros, tal vez incluso gaseosos o basados en silicio. Esto podría adaptarse mejor a su entorno. Si avanzamos más en nuestras suposiciones, podríamos imaginar una inteligencia incorpórea o una mente colectiva, donde la conciencia esté distribuida entre múltiples individuos sin un yo único. Es posible que estemos completamente equivocados en nuestra comprensión de la realidad. Hay muchas formas en las que podríamos estar profundamente equivocados sobre todo lo que creemos saber. Podría resultar que la vida sea capaz de existir en otras dimensiones, basada en plasma o materia oscura. El universo puede parecer de una manera, pero en realidad ser algo completamente diferente, como un holograma. Incluso existe la posibilidad de que todos seamos parte de una simulación informática creada por un investigador de otro mundo, y que otras formas de vida simplemente no hayan sido programadas. En 1871, Charles Darwin, en una carta a su amigo Joseph Dalton Hooker, reflexionaba sobre el origen de la vida en la Tierra, mencionando un pequeño charco cálido con todo tipo de sales de amoníaco y fósforo. En ese entonces, había intensos debates sobre la posibilidad de la aparición espontánea de materia viva. El químico Louis Pasteur demostró que en un recipiente sellado no se generaba vida. Sin embargo, otros científicos desafiaron este experimento, argumentando que la transformación de una base química en vida requería mucho más tiempo. Si la vida realmente surgió de esta manera, debemos suponer que en una especie de sopa química compleja apareció de alguna manera una combinación de moléculas de vida, y que todo ser vivo no es más que un sistema químico extremadamente complejo. Esta idea sigue siendo incómoda para muchos hoy en día, al igual que hace 150 años. Los críticos de esta teoría argumentan que la vida es demasiado compleja y está demasiado bien organizada como para haber surgido por casualidad. Tal vez este rechazo se deba a que nuestra comprensión del mundo a nivel molecular está estrechamente ligada a los conceptos de azar y probabilidad. En la escuela nos enseñan que la materia está formada por partículas que se mueven en el espacio de un gas, líquido o sólido. Sin embargo, describir el mundo molecular como un mundo de azar es distorsionar los fundamentos de la química. Mientras Darwin buscaba evidencia de la evolución a través de la selección natural, el científico austríaco Ludwig Boltzmann trataba de desarrollar una teoría unificada que explicara las propiedades generales de las sustancias basándose en los átomos como bloques de construcción fundamentales. Muchos de sus contemporáneos consideraban la idea de la existencia de átomos como algo descabellado. No obstante, Boltzmann plasmó sus ideas en la termodinámica. Explicó fenómenos como la presión, la temperatura y el volumen de los gases a través del movimiento y las colisiones de los átomos o moléculas que los componen. El descubrimiento de Boltzmann tuvo un impacto enorme en la comprensión de las reacciones químicas. Su estudiante, el químico Svante Arrhenius, estableció la relación entre la velocidad de una reacción química y la temperatura. Esta reacción muestra que, para que ocurra una reacción, las moléculas deben tener una energía mínima. Al aumentar la temperatura, más moléculas alcanzan esa energía y pueden reaccionar. Podrías preguntarte, ¿pero qué tiene que ver todo esto con la vida extraterrestre? La cuestión es que las ideas de Boltzmann y Arrhenius definieron el rango de temperaturas en el que pueden ocurrir las transformaciones químicas que podrían llevar al surgimiento de la vida. Este rango es una especie de zona de ricitos de oro química. Si la temperatura es demasiado baja, las reacciones son muy lentas o imposibles.
Si es demasiado alta, se pierde la selectividad y las moléculas se descomponen. La temperatura no es el único factor que determina las reacciones químicas. Es un error considerar la química como un ámbito del azar, y aquí está la razón. El mundo molecular no está compuesto por partículas amorfas. Los átomos se combinan en moléculas siguiendo reglas estrictas basadas en su estructura y capas electrónicas. Por ejemplo, el enlace entre carbono e hidrógeno es muy estable y solo se rompe a temperaturas de 300 a 400 grados centígrados. Este enlace es simétrico. Los electrones están distribuidos uniformemente entre los átomos. El enlace entre carbono y oxígeno también es fuerte, pero los electrones están desplazados hacia el oxígeno. Esto crea un enlace polarizado. El carbono adquiere una pequeña carga positiva y el oxígeno una negativa. Las moléculas con cargas separadas tienden a unirse entre sí debido a la atracción electrostática. Así, la química obedece patrones, no al azar. Las estructuras complejas e incluso la vida surgen gracias a pequeñas diferencias en la posición y las interacciones de los electrones. Es la diversidad de los átomos lo que hace posible el surgimiento de la vida. Sin esta diversidad, simplemente no habría oportunidad para la aparición de seres vivos. En el mundo real, a diferencia de un laboratorio, ocurren decenas de reacciones químicas simultáneamente a diferentes velocidades, lo que da lugar a una multitud de sustancias. En la década de 1950, el bioquímico Boris Belousov descubrió un fenómeno inusual. Algunas sustancias químicas simples, al mezclarse, cambiaban de color cíclicamente. Esto contradecía la idea de que las reacciones químicas solo avanzan en una dirección, y sus colegas lo acusaron de fraude. En realidad, Belousov había descubierto un ecosistema químico donde las moléculas se forman y consumen siguiendo reglas específicas, creando retroalimentaciones. Esto es similar a los ciclos poblacionales de animales en la naturaleza. Alrededor de la misma época, el matemático Alan Turing sugirió que en un sistema similar, si no se mezcla, podrían formarse estructuras complejas. En los siguientes 70 años, las investigaciones mostraron que tales sistemas realmente pueden crear patrones espontáneamente, parecidos a los colores de los animales, y son procesos puramente químicos, no biológicos. Por ejemplo, la reacción de Belousov-Zhabotinsky genera patrones periódicos en las concentraciones de los productos de reacción. Estos patrones recuerdan las manchas de leopardos, guepardos o salamandras, que surgen en la naturaleza debido a la interacción de pigmentos. Es probable que fenómenos similares ocurran en miles de millones de planetas potencialmente habitables. Lo único necesario es un flujo constante de energía de una estrella cercana que mantenga las moléculas activas. Definir la vida es muy difícil. El juez Potter Stewart, hablando sobre la pornografía explícita, dijo: «No puedo definirlo, pero lo reconozco cuando lo veo. En cierto modo, esto también se aplica a la vida». Bien, aquí hay una cita más científica. Existen muchas definiciones de la vida, y ninguna es completamente satisfactoria. Algunos fenómenos como los incendios forestales o los cristales en crecimiento cumplen ciertos criterios de vida. Se autoorganizan, crecen, usan energía y distribuyen materiales. Pero sabemos que no están vivos. Con los virus ocurre lo contrario. Parecen tener un propósito, pero carecen de metabolismo propio y a menudo se excluyen de las definiciones de vida. La falta de una definición clara de vida dificulta el estudio de su origen. Por ejemplo, muchas definiciones no consideran el entorno como parte integral de la vida. Tomemos, por ejemplo, la definición de la NASA. La vida es un sistema autosuficiente capaz de evolucionar por selección natural. Todos los seres vivos están intrínsecamente conectados con su entorno. Incluso nosotros, los humanos, no podemos existir sin respirar constantemente. Algunas especies pueden suspender temporalmente su actividad vital, pero no indefinidamente. El concepto clave aquí es la actividad vital. La vida existe para la actividad, por lo que, al buscar su origen, es más razonable buscar la fuente de esa actividad, el uso activo del entorno para crecer gradualmente. Todo ser vivo utiliza su entorno para autorreplicarse. Este enfoque permite incluir tanto a los virus como a las células en el concepto de la vida. Los virus explotan un entorno rico dentro de la célula, utilizando su energía y mecanismos para replicarse. Minimizan sus propios recursos confiando en el entorno. Las plantas, por el contrario, dependen poco del entorno, necesitando solo luz, agua y dióxido de carbono. Su bioquímica compleja les permite abastecerse de todo lo necesario. Hay una regla simple. Cuanto menor es la dependencia del entorno, mayor es la complejidad bioquímica del organismo. Pero la dependencia siempre está presente.
Sin recursos clave del entorno, tanto plantas como hongos y humanos morirían. A pesar de la diversidad de la vida, el esquema básico de la actividad celular es el mismo para todos los organismos terrestres. Obtienen energía del exterior y la utilizan para crecer y reproducirse. El mecanismo clave es la acumulación de carga eléctrica a ambos lados de finas membranas celulares. A nivel molecular, la intensidad de este campo es comparable a un rayo. La carga eléctrica de las membranas es un signo distintivo de la vida en la Tierra, junto con el ADN. Su existencia indica ciertas condiciones para el surgimiento de la vida en la Tierra y, probablemente, en otros planetas. En la década de 1960, el excéntrico bioquímico Peter Mitchell propuso una idea revolucionaria. Las células obtienen energía a través de la electricidad. La idea de Mitchell generó tal controversia que se convirtió en un conflicto abierto conocido como las guerras de Oxford. Finalmente, Mitchell recibió el premio Nobel en 1978. Su teoría fue reconocida como revolucionaria, comparándola con las ideas de los más grandes científicos del siglo XX, como Einstein, Heisenberg y Schrödinger. Se consideró la contribución más inesperada a la biología desde la teoría de la evolución de Darwin. Mitchell se interesó en cómo las bacterias mantienen su entorno interno. Descubrió que activamente bombean moléculas a través de sus membranas. Este proceso requiere energía y es altamente selectivo. La genialidad de Mitchell le permitió aplicar este principio al proceso de respiración celular. Entendió que la energía se libera cuando las sustancias regresan a través de la membrana. Sí, parece complicado, pero lo explicaré. En la respiración celular, los protones son transportados a través de las membranas, creando una diferencia en la concentración y el potencial eléctrico. El impulso de los protones por volver a la célula genera una fuerza motriz de protones, que es la principal fuente de energía para los organismos vivos. Cada segundo, miles de billones de protones atraviesan las membranas de las mitocondrias en cada ser vivo. Este proceso es continuo en ti, en tu perro y en todos los seres vivos de la Tierra. Así es como funciona. Cuando inhalamos oxígeno, este se utiliza para quemar los alimentos que hemos ingerido, liberando energía. Esta energía impulsa el movimiento de los protones, partículas en los átomos, a través de las membranas de las células. Mientras tanto, los electrones de los alimentos son transportados a lo largo de una cadena en las membranas mitocondriales hasta que se encuentran con el oxígeno. Este flujo de electrones impulsa el transporte de los protones. Muchas bacterias pueden generar fuerza motriz de protones sin oxígeno ni alimentos, utilizando otros gases y minerales. Los estudios genéticos muestran que este mecanismo ya existía en el último antepasado común universal de todos los organismos vivos, LUCA. Esto sugiere que la fuerza eléctrica podría haber sido fuente primaria de energía para la vida no solo en la Tierra, sino en todo el universo. La fuerza motriz de protones es uno de los argumentos más sólidos de los científicos que creen que la vida no existe en ningún otro lugar excepto en la Tierra. Su opinión se basa en estudios que muestran una probabilidad extremadamente baja de que la vida surja. Por ejemplo, el biólogo Eugene Konin propuso un modelo en el que la probabilidad de que aparezca al azar la primera molécula replicadora es extremadamente pequeña. Según sus cálculos, la probabilidad es de 10 elevado a menos 1000, lo cual es prácticamente indistinguible de cero. Según sus estimaciones, no fue necesaria una evolución gradual del mundo de ARN. En su lugar, surgió de inmediato un sistema mínimamente complejo capaz de evolución biológica. Konin llamó a esto una etapa umbral. El desarrollo de la vida en la Tierra pasó por otras etapas igualmente improbables. La primera fue la fotosíntesis de oxígeno, que tomó 1000 millones de años y creó una atmósfera rica en oxígeno. Esto llevó a una extinción masiva de organismos incapaces de adaptarse al oxígeno, pero este evento abrió el camino para el desarrollo de formas de vida más complejas, que eventualmente dieron lugar a nuestra existencia. La siguiente etapa fue la aparición de los eucariotas, es decir, células con núcleo. Esto ocurrió a través de simbiosis y tomó otros 500 millones de años. Luego vino el desarrollo de la multicelularidad, lo cual llevó 1000 millones de años más. Así, la vida en la Tierra apareció en el último momento posible, justo antes de que el Sol haga inhabitable el planeta. Si el proceso se hubiera retrasado 1000 millones de años más, la Tierra se habría convertido en algo similar a Venus. Aquí podrías decir, las enanas rojas son un lugar perfecto para la vida. Viven billones de años y son 10 veces más comunes que estrellas como el Sol.
Incluso en nuestra vecina más cercana, Próxima Centauri, hay un planeta rocoso en la zona habitable. Es cierto, pero las enanas rojas también tienen problemas serios. Al principio de sus vidas pasan por un periodo de intensas llamaradas que dura decenas de millones de años. Estas llamaradas pueden evaporar toda el agua y destruir cualquier vida incipiente. Después de este periodo, la luminosidad de la estrella cae drásticamente, haciendo que los planetas sean demasiado fríos para la vida. Otro problema es el bloqueo por marea. Los planetas alrededor de enanas rojas a menudo están anclados gravitacionalmente, mostrando siempre la misma cara a la estrella. Esto crea condiciones extremas. Un lado del planeta vive en un eterno día cálido, mientras que el otro lado está en una noche perpetua y helada. Aunque una atmósfera gruesa podría mitigar estas condiciones, surge un nuevo problema: la retención de esa atmósfera. El campo magnético que protege la atmósfera del viento estelar depende de la velocidad de rotación del planeta. En planetas con bloqueo por marea, la rotación es lenta, lo que lleva a un campo magnético débil. Esto podría resultar en la pérdida de la atmósfera, como ocurrió con Marte. Cuando doy conferencias sobre cosmología, a menudo pido a los asistentes que levanten la mano si creen que hay vida inteligente en alguna parte del universo. Y en cualquier audiencia, desde niños hasta estudiantes, la mayoría levanta la mano. Cuando pregunto por qué, la respuesta más común es que el universo es enorme y estadísticamente debe haber vida en algún lugar. Pero, ¿es ese un argumento válido? Yo creo que no. Esto es lo que nos dice la estadística. Todo se reduce a un número: la distancia promedio entre civilizaciones. Imagina que las especies inteligentes están distribuidas al azar en el universo. El parámetro clave aquí es la distancia promedio entre una civilización típica y su vecino más cercano. Si esta distancia promedio supera los 20.000 millones de años luz, entonces estamos solos en el universo observable, porque a esa distancia, la probabilidad estadística de encontrar otra civilización se reduce a 0. Hagámoslo simple. El universo observable es la parte del universo de donde la luz ha tenido tiempo de llegar a nosotros, en 13.800 millones de años. Con la expansión del universo, su radio actual es de aproximadamente 46.000 millones de años. Teniendo en cuenta la expansión futura, los cálculos de TechMark nos llevan al número de 20.000 millones de años luz. Si la civilización más cercana está más lejos de esa distancia, nunca podremos comunicarnos o detectarla porque la luz de esa civilización aún no ha llegado a nosotros. Y posiblemente nunca lo hará debido a la expansión acelerada del universo. El profesor de astronomía y astrofísica Frank Drake propuso la famosa ecuación de Drake, que estima la probabilidad de vida en el cosmos. Drake identificó 3 factores clave: la presencia de planetas habitables, el surgimiento de la vida y el desarrollo de la inteligencia. Gracias a los recientes descubrimientos de exoplanetas, ahora sabemos que hay muchísimos planetas habitables, miles de millones solo en nuestra galaxia. Sin embargo, las probabilidades de que en ellos surja la vida y evolucione la inteligencia siguen siendo extremadamente inciertas. Supongamos que surge la primera célula viva. Necesita un ribosoma, un complejo mecanismo molecular que lee el código genético y crea proteínas. Pero aquí está el problema. Para crear un ribosoma, necesitas otro ribosoma. Es como el dilema del huevo y la gallina. ¿Qué vino primero? Los científicos aún no pueden explicar exactamente cómo surgió el primer ribosoma. Ahora piensa en el desarrollo de la inteligencia. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante más de 100 millones de años, 1000 veces más tiempo del que hemos existido nosotros. Pero en todo ese tiempo, nunca desarrollaron inteligencia ni inventaron telescopios o computadoras. Parece que la evolución no tenía prisa por hacerlos más inteligentes. ¿Por qué? No lo sabemos. Ante esta incertidumbre, la probabilidad de que haya vida inteligente en un planeta puede ser desde una milésima hasta una cuatrillonésima parte, con probabilidades casi iguales. Nuestras observaciones astronómicas hasta ahora no han encontrado casi nada. Esto sugiere que la proporción de planetas con vida inteligente es extremadamente pequeña. Probablemente en un radio de 10 a la 21 metros, es decir, dentro de nuestra galaxia y sus alrededores, no hay vida inteligente avanzada. Esta hipótesis de TechMark se basa en varios supuestos. 1. La colonización interestelar es posible. 2. La Vía Láctea contiene miles de millones de planetas potencialmente habitables. Y 3. La probabilidad de colonizar el cosmos no es insignificante. La colonización podría lograrse de varias formas, como mediante sondas autorreplicantes. Aunque algunos científicos creen que las especies avanzadas podrían no estar interesadas en colonizar, bastaría con una civilización expansiva y ambiciosa para conquistar toda la galaxia.
Considerando estos factores, la civilización más cercana probablemente esté a una distancia de 10 elevado a 21 a 10 elevado a 100 metros de nosotros. Pero dado que el radio del universo observable es de aproximadamente 10 elevado a la 26 metros, podemos acotar este número. Debe estar entre 22 y 26. Esto lleva a la conclusión de que, muy probablemente, estamos solos en el universo observable. Una vez más, dentro de todo el rango de distancias entre 21 y 100 ceros, no estamos solos en el universo observable únicamente si caemos en la estrecha franja entre 22 y 26 ceros. ¿Es realmente probable que estemos justo en este intervalo? Hay otra explicación de por qué estamos solos. Somos tempranos. El nombre de esta hipótesis es alienígenas codiciosos. Su principal autor es Robin Hanson, el mismo que en 1996 propuso la idea del gran filtro. Para quienes estén interesados, recomiendo los vídeos del canal Rational Animation sobre este tema. Hay una buena traducción al español por Bert Didar. Dejaré los enlaces en un comentario fijado. Hace algunos años, Hanson y sus colegas publicaron un trabajo en el que detallaron su nuevo modelo. Este intenta explicar por qué no hemos encontrado alienígenas a pesar de la enorme cantidad de estrellas y galaxias. Según este trabajo, algunas civilizaciones se vuelven codiciosas, es decir, se expanden activamente por el cosmos, dejan rastros visibles y existen durante largos periodos. Hanson se basa en el modelo de los pasos difíciles de Brandon Carter. Según este modelo, la evolución atraviesa una serie de transiciones altamente improbables. Esto explica por qué aparecimos tan temprano en la historia del universo. Simplemente somos afortunados, que lograron superar todos los pasos más rápido que otros. Esta idea es similar al modelo del desarrollo del cáncer, donde una célula debe pasar por varias mutaciones antes de volverse maligna. Usualmente se necesitan 6 o 7 mutaciones, pero a veces basta con 2. Hanson calculó que la Tierra pudo haber pasado entre 4 y 12 pasos difíciles. Este modelo también puede aplicarse al universo. Aquí está la fórmula que permite estimar la probabilidad de que surja vida avanzada en un tiempo y lugar determinados. Es interesante que cuantos más pasos difíciles sean necesarios, más tarde debería aparecer la vida avanzada. Sin embargo, la humanidad parece haber surgido temprano. Aquí están los cálculos de Hanson en forma de gráfico. En el eje horizontal está el tiempo máximo de existencia de estrellas con planetas habitables, y en el eje vertical el número de pasos difíciles. La escala de colores en el gráfico muestra lo temprano que aparecimos. Los colores fríos indican que no somos tan tempranos, mientras que los cálidos sugieren que sí lo somos. Curiosamente, en muchas combinaciones de parámetros, la humanidad está dentro del primer 1% de todas las formas de vida avanzadas en el universo. Veamos un ejemplo. Supongamos que la vida máxima de un planeta es de 10 billones de años, y el número de pasos difíciles es de 10. Resulta que la probabilidad de nuestra existencia es de 1 en 10 quintillones. Parece sospechoso, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre si usamos estimaciones conservadoras? 6 pasos difíciles y una vida máxima del planeta de 10.000 millones de años. Aún así, la humanidad está en el primer 10% de todas las formas de vida avanzadas. Esta aparición temprana de la humanidad plantea una pregunta interesante para los científicos. ¿Por qué ocurrió esto? Cuando los hechos no coinciden con un modelo, es decir, tienen una probabilidad extremadamente baja, tal vez sea el momento de reconsiderar nuestras suposiciones y buscar una explicación más probable. Según Robin Hanson, todo se reduce a los alienígenas codiciosos. Este es el tipo de civilizaciones que rápidamente ocupan todos los planetas habitables. Básicamente, son las que buscan convertirse en una civilización de tipo 2 en la escala de Kardashev. Según el modelo, civilizaciones como la nuestra solo pueden surgir en las primeras etapas del desarrollo del universo, es decir, mientras haya planetas disponibles. Actualmente parecemos una civilización no codiciosa, ya que somos completamente invisibles a escala galáctica. Pero Hanson cree que con el tiempo podríamos convertirnos en codiciosos. Mira cómo las culturas y organizaciones humanas muestran codicia. Ocupan nuevos nichos y territorios tan pronto como surge la oportunidad. Según Hanson, este comportamiento es evolutivamente exitoso. Tomemos 2 especies que consumen los mismos recursos. Una se conforma con su territorio, mientras que la otra se expande constantemente. Con el tiempo, la especie codiciosa desplazará a la primera, ya que su población crece con cada generación. Este principio podría ser universal también para las civilizaciones extraterrestres.
Las especies codiciosas se expanden y ocupan todo el espacio habitable, impidiendo que nuevas especies surjan. Al hacerlo, dejan rastros visibles, como el uso de la energía de las estrellas mediante esferas de Dyson. Hanson sugiere que los viajes interestelares son posibles, pero no mediante naves tripuladas. Es más probable el uso de sondas autorreplicantes, conocidas como sondas de von Neumann. Estos dispositivos podrían colonizar nuevos planetas y sembrar vida. Para mover estas sondas, podrían utilizarse tecnologías como velas solares. Según estimaciones científicas, la colonización de la Vía Láctea podría tomar de 5 a 900 millones de años, relativamente poco en comparación con la edad del universo. Veamos cómo se calcula esto. La hipótesis se basa en un modelo matemático simple. Sus 3 parámetros son la velocidad con la que aparecen las civilizaciones codiciosas, la velocidad de su expansión y el número de pasos difíciles. Al introducir valores, obtenemos la probabilidad de que surja una especie codiciosa. Hanson señala que, incluso si la probabilidad es extremadamente baja, su impacto en el universo puede ser enorme. Entonces, ¿por qué no los vemos? El modelo predice que no deberíamos verlos, porque si los alienígenas codiciosos fueran visibles desde la Tierra, ya estarían aquí. Según los cálculos, cuanto más rápido se expanden las especies codiciosas, menor es la probabilidad de verlas. Y aquí está el motivo. Tenemos 2 factores principales: la velocidad de expansión de los alienígenas y la cantidad de pasos difíciles que deben superar. Este gráfico muestra cómo estos 2 factores afectan la probabilidad de no ver a los alienígenas codiciosos. Las áreas azules indican: si existen alienígenas, es probable que los veamos. Las áreas amarillas dicen lo contrario: si existen alienígenas, probablemente no los veamos. Curiosamente, la velocidad de expansión de los alienígenas influye mucho más en esta probabilidad que la cantidad de pasos difíciles. Por ejemplo, si sus naves viajan al 70% de la velocidad de la luz, la probabilidad de no verlos es 100 veces mayor que si se movieran al 10% de la velocidad de la luz. El modelo sugiere que si los alienígenas se expanden más lentamente que 1/3 de la velocidad de la luz, deberíamos verlos. Pero si no los vemos, significa que son más rápidos. Esto explica por qué no vemos alienígenas. Se expanden tan rápido que la luz de ellos aún no ha llegado a nosotros. El modelo también permite hacer otras predicciones interesantes. Las simulaciones del universo muestran que las civilizaciones codiciosas aparecen en un periodo específico, entre 5 y 50.000 millones de años después del origen del universo. La mayoría de ellas, 80%, surge antes de los 20.000 millones de años. Lo más sorprendente es que, según el modelo, nuestra civilización podría ser tanto una de las primeras como una de las últimas civilizaciones codiciosas. La probabilidad de estar entre el primer 18% es la misma que la de estar en el último 28%. Creo que ya notaste que toda la hipótesis de Hanson se basa en 2 suposiciones. La primera dice que necesariamente veremos especies codiciosas porque inevitablemente dejan rastros. Bueno, esto es solo una conjetura. Es perfectamente posible que aún no sepamos qué rastros buscar, y las nuevas tecnologías podrían ayudarnos. Si ese es el caso, y pronto detectamos alienígenas codiciosos, sus huellas podrían ocupar un área en el cielo mayor que la luna llena. La segunda suposición es que las especies inteligentes encontrarán formas de expandirse muy rápido. Actualmente simplemente no sabemos si esto es técnicamente posible, pero si asumimos que lo es, los científicos ya han considerado algunos aspectos. En 2014, el físico Jay Olson realizó un estudio donde propuso un método avanzado para la expansión de civilizaciones. Planteó el uso de 2 tipos de sondas semilla y expanders. Las sondas semilla funcionan de esta manera. Se acercan a su destino, disminuyen la velocidad, aterrizan en la superficie de los planetas y comienzan un proceso de inseminación, es decir, la creación de una nueva civilización desde cero. Los expanders, en cambio, operan de manera completamente diferente. Nunca se detienen. Recogen partículas de materia en movimiento y con esa materia crean copias de sí mismos, reservando una parte para usarla como combustible. Una flota de expanders autorreplicantes viajaría con una ligera aceleración para mantener una velocidad constante respecto a las galaxias cercanas. Al mismo tiempo, se reproducirían rápidamente para mantener el tamaño de la flota. Aquí tienes otra forma de expandir una civilización por el universo. El método más rápido y peligroso. Max Tegmark lo llama el método de la Virgen María, refiriéndose a la idea de Hans Moravec sobre el spam cósmico. La idea es esta.
Una civilización avanzada envía señales de radio al cosmos para atraer la atención de especies menos desarrolladas. Estas señales contienen información que incita a los receptores a crear máquinas superinteligentes. Luego, estas máquinas toman el control de la civilización receptora, esencialmente convirtiéndola en una copia del transmisor. Este método permite que la civilización se expanda casi a la velocidad de la luz, la velocidad de propagación de estas canciones de sirena. Dado que podría ser la única forma de alcanzar la mayoría de las galaxias, una civilización superinteligente podría verse tentada a utilizarlo. ¿Recuerdas cómo en la película Contacto los humanos usaron planos recibidos de los extraterrestres para construir una máquina gigantesca y enigmática? Citando a Techmark, no recomendaría hacer eso. Si la vida no es rara, podríamos descubrirlo pronto. Los astrónomos están buscando activamente signos de vida en el universo. Estudian las atmósferas de planetas similares a la Tierra para detectar oxígeno y metano. También buscan vida inteligente a través de proyectos como Breakthrough Listen. Es crucial no ser demasiado antropocéntricos en nuestra búsqueda. Si encontramos una civilización extraterrestre, probablemente ya será superinteligente. El cosmólogo Martin Rees lo expresó así: la historia de la civilización tecnológica humana se mide en siglos, y quizás solo nos quede 1 o 2 antes de que los humanos sean superados o fusionados con una inteligencia inorgánica que luego persistirá y seguirá evolucionando durante miles de millones de años. Sería extremadamente improbable encontrarnos con otra inteligencia en el breve instante en que aún tenga formas orgánicas. Jay Olson considera poco probable que las civilizaciones avanzadas se limiten a colonizar planetas con copias mejoradas de sí mismas. No parece ser la etapa final del desarrollo tecnológico. Por eso, cuando imagines alienígenas, no pienses en pequeños seres verdes con ojos grandes. Imagina una vida superinteligente que llena el cosmos. Si bien apoyo totalmente las búsquedas actuales de vida extraterrestre, que podrían arrojar luz sobre una de las cuestiones científicas más fascinantes, en secreto espero que fracasen. Cruzo los dedos para que estas búsquedas no tengan éxito. Encajaría mejor en un escenario donde la vida inteligente es rara. Pero nosotros, los humanos, hemos tenido una suerte increíble y ya hemos superado el filtro, con un futuro increíble y fantástico por delante. Nuestra vida es insignificante en comparación con las escalas de tiempo cósmicas. Sin embargo, este corto siglo actual es quizás el más significativo en la historia del universo. Ahora se están tomando decisiones sobre su futuro. Tenemos tecnologías tanto para nuestra autodestrucción como para sembrar el cosmos con vida. Esta situación es tan inestable que dudo que podamos mantenernos en esta encrucijada por más de un siglo. Si finalmente elegimos el camino de la vida en lugar del de la muerte, en el futuro lejano el cosmos estará abundantemente poblado y toda la vida tendrá su origen aquí y ahora.